Esta tarde me gustaría hablar acerca de algunas cosas que podemos aprender de la historia de la teología. ¿Qué podemos aprender de algunas de las rutas que se tomaron en la historia de la teología? ¿Qué repercusiones tienen en la actualidad? ¿Podríamos incluso caer en alguna de las trampas en las que cayeron algunos teólogos en el pasado? Después hablaremos sobre un enfoque bíblico de la hermenéutica, del estudio de la palabra de Dios y del estudio del mundo natural. También trataremos la autoridad de la Biblia y la historia de la teología. En realidad estoy intentando comprimir 3 presentaciones en 2, porque para ajustar el programa ha habido que limitar el tiempo. No sé si lo lograré o no, pero definitivamente lo voy a intentar. Bueno, para comenzar esta charla, creo que es importante que estemos de acuerdo en algunas cosas. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la epistemología? Primero debería haber preguntado cuántos de ustedes son profesores. Un educador debería saber qué es el conocimiento, ¿verdad? ¿No es eso lo que se intenta hacer en las aulas, enseñar algo? Bien, y enseñar sobre qué es el conocimiento y cómo conseguirlo. Eso es lo que significa epistemología. La epistemología determina la dirección que vamos a tomar. Es fácil para nosotros sentarnos cómodamente y pensar que estamos muy seguros de nuestro método crítico, de nuestro método científico o de lo que sea, pero las premisas que aportamos a esos métodos determinan el curso que tomamos y por lo tanto nuestra epistemología determina nuestro concepto de Dios, del universo, del mundo, de la existencia, de nosotros mismos. Y cuando tenemos un cambio de epistemología, ¿qué tenemos? Un cambio en lo que pensamos acerca de nuestra propia existencia, del mundo, del universo y de Dios. Por desgracia, vivimos en una sociedad humanista secular. Y cada vez que encendemos la televisión, o nos conectamos a Internet, o escuchamos la radio, o leemos un periódico, o cualquier otra cosa, vemos una película, estamos siendo alimentados por conceptos humanistas seculares. Y aunque llegan de forma subconsciente, por desgracia se abren paso hasta nuestro proceso de toma de decisiones. Lo que vamos a hacer es ilustrar algunos puntos de vista morales que nos son ajenos, en los que podemos ver la separación entre esa cosmovisión y las enseñanzas de las Escrituras, y después intentaremos estudiar cómo nos afecta, para que no permitamos que las cosmovisiones actuales determinen quiénes somos, sino que podamos tomar el control de la dirección en la que nos movemos. Obviamente queremos una base sólida para nuestro conocimiento y a menudo recurrimos a la razón, la ciencia, las matemáticas, la experiencia, etc. Y eso se convierte en el fundamento de nuestro conocimiento. Y si hacemos eso, ¿cuál es el fundamento de nuestro conocimiento? Yo, mi cerebro. Esa es la base de mi conocimiento. Me convierto en la regla por la que se mide todo lo demás. Estábamos hablando de lo que regula nuestras mentes. Eso soy yo en este tipo de sistema. Yo me autodenomino la autoridad para todo conocimiento y eso es el humanismo. El humanismo es cuando hacemos de la humanidad, de algún aspecto de la humanidad, y veremos ejemplos de esto, hacemos del humanismo el fundamento de nuestra vida en lugar de las Escrituras, el fundamento de nuestra vida. Y lo que finalmente sucede, en primer lugar, haremos un resumen general de los ejemplos en los que las Escrituras se han visto comprometidas por las cosmovisiones contemporáneas. Y eso, espero, nos ayudará a comprender el papel de las Escrituras en nuestra propia vida. La premisa de la que parto es algo que ya hemos establecido aquí y que agradezco de las presentaciones teológicas previas. Y es que la Biblia proviene de la voluntad de Dios y no de la voluntad del hombre. Asumo eso con estas presentaciones y que la Biblia es su propio intérprete.
Vamos a lidiar con algo de terminología. ¿Qué es el racionalismo? Una vez más, profesores, esto deberían saberlo. ¿Qué es el racionalismo? Es cuando establezco que mi razón es la base de todo conocimiento. ¿Está mal que pensemos? No. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema con el racionalismo? Bien, rechaza lo sobrenatural o cualquier otra cosa que no pueda ser entendida por la razón humana. Está bien. Entonces la razón humana se convierte en la base de todo en la vida y daremos algunos ejemplos de lo que sucede cuando la razón humana... Ahora, eso no significa que la razón sea mala, y quiero asegurarme de que entendemos la diferencia entre racionalismo y razón. A menudo usamos argumentos racionalistas y decimos que son válidos porque nuestro uso de la razón es válido. Pero hay una diferencia. El hecho de que usemos la razón no significa que seamos racionalistas. Es cuando la razón se convierte en la base de todo el pensamiento que nos convertimos en racionalistas. Todos los sistemas filosóficos usan la razón, pero solo el racionalismo usa la razón como fundamento, y veremos algunos ejemplos de esto. Empirismo. ¿Qué pasa con el empirismo? ¿Qué es el empirismo? Bien. Correcto. Es el uso de los sentidos para detectar aquello que podemos repetir. Bien. De modo que el empirismo es básicamente el método científico. Está basado en los sentidos. Ahora bien, Dios nos ha dado nuestros sentidos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando hacemos de nuestros sentidos el fundamento de todo lo demás? De nuevo, es lo mismo que poner el racionalismo como fundamento. El existencialismo, es decir, una descripción de nuestra propia existencia, exactamente, quién soy, qué cosas de mí superan y alcanzan más allá de mí mismo, etc. Pragmatismo, materialismo. Aquí he añadido uno más, el etcéterianismo, porque cada uno de nosotros tiene un sistema filosófico de algún tipo. Y entonces, no hay manera, quiero decir, cada persona tiene su propio sistema filosófico. Un esquizofrénico probablemente tenga 2 o 3 sistemas filosóficos por los que se rige. Así que, obviamente, no podemos abarcar todos los sistemas filosóficos. La Iglesia primitiva estaba dominada por la filosofía o cosmovisión llamada neoplatonismo. El neoplatonismo es una forma de platonismo. Seguro que ustedes han estudiado a Platón, Aristóteles, Sócrates, etc. El neoplatonismo fue un sistema filosófico con mucha fuerza en la Iglesia primitiva. La filosofía llegó a través de un judío, Filo, que finalmente la llevó de vuelta a Platón. Este es un cuadro que fue pintado en el siglo XVI en el Vaticano. Voy a usar este cuadro para representar la filosofía en general y no solo la filosofía del Vaticano en el siglo XVI. Pero hagamos una breve pausa para ver lo que tenemos en esta imagen. ¿Alguno de ustedes ha visto esto antes? ¿Algunos? Bien. ¿Pueden decirme qué tenemos en el centro de la imagen? ¿Qué es esto? Platón, muy bien. Y Aristóteles. Estoy seguro de que Sócrates también está en la imagen. Uno de ellos señala hacia arriba. ¿Quién será? Platón, correcto. Y uno de ellos está señalando hacia abajo. Aristóteles, bien. Esto representa la existencia de 2 sistemas filosóficos diferentes y vamos a intentar hacernos una idea de cómo funcionan esos sistemas filosóficos. Así que ahora mismo los estoy usando como una representación de la filosofía en general. Y básicamente lo que aparece es el neoplatonismo. No sé qué pasó con mi... Tal vez esté más adelante en las diapositivas. El neoplatonismo era una especie de filtro a través del cual se miraban las escrituras. De modo que cuando se estudiaban las escrituras desde un punto de vista filosófico, neoplatónico, lo que se desarrollaba era una buena filosofía platónica en lugar de una buena interpretación de las escrituras. Para la filosofía neoplatónica había básicamente 2 mundos.
Existía el mundo del que provenía el conocimiento, con formas celestiales, perfectas y eternas, y luego estaba la materialización terrenal imperfecta de esas formas aquí abajo, donde vivimos nosotros. Las formas eternas, perfectas y etéreas no eran materiales. Lo material es, ya saben, como esa parte de mala calidad del universo. Y si quieres conocimiento, tienes que recibirlo de las formas eternas. Básicamente, está la estructura eterna del universo y el conocimiento llega desde ahí a mi mente, así es como conozco. Es un poco confuso para nosotros, que pensamos en términos más occidentales, pero para ellos era un asunto muy serio. Otro ejemplo, el conocimiento proviene de esta estructura eterna del universo. La eterna estructura del universo era divina, era perfecta, etcétera, etcétera, y bajó hasta nosotros, mortales terrenales. Así es como alcanzamos el conocimiento y nuestro objetivo es regresar a esta estructura eterna de la realidad. De modo que muchos sistemas filosóficos diferentes trataron de negar el cuerpo humano y demás, para así poder liberarnos y regresar a la estructura eterna. Nuestro objetivo es regresar a esa estructura eterna. El neoplatonismo tuvo una gran repercusión en la Iglesia cristiana. Como la inmortalidad natural del alma, si consideramos un mundo dual, con el mundo material aquí abajo y el mundo espiritual allá arriba, entonces cuando morimos el alma regresa al cielo, regresa a esa estructura eterna del universo de la que vino. Y también, como el conocimiento de Dios era accesible solo a través de intermediarios, Dios también era conocido y abordado solo a través de intermediarios. Y entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Porque podemos usar intermediarios y Dios llega hasta nosotros también a través de intermediarios. Como vemos, el neoplatonismo fue una influencia que modeló la teología de la Iglesia primigenia y determinó que no tenemos acceso directo a Dios, que solo podemos acceder a Él a través de intermediarios, y que al morir nuestra alma es libre para regresar al orden eterno de las cosas. Orígenes fue uno de los primeros teólogos de la Iglesia. Se crió en Alejandría, que era una ciudad griega, era una ciudad neoplatónica, que era, ¿saben? Si en aquel entonces hubiera habido periódicos o programas de televisión, eso es lo que contendrían. Todo en esa cultura era neoplatónico, así que él abrazó el neoplatonismo, se hizo cristiano, se convirtió en teólogo. Y, claro, él utilizó el sistema neoplatónico como base para interpretar las escrituras. Recordemos que hemos hablado de dejar que las escrituras hablen por sí mismas en lugar de usar un sistema filosófico para interpretarlas. Pero cuando nosotros hablamos de volver a las escrituras, para Orígenes sería ir al neoplatonismo. Por supuesto, él no lo hacía conscientemente. Pocos de nosotros somos conscientes de nuestras presuposiciones. Él básicamente diría, ir a las escrituras, pero a su concepto de las escrituras, lo que para él eran las escrituras. De nuevo, nosotros vamos a la Biblia para ver qué dice sobre sí misma, pero él usa el concepto neoplatónico de lo que es la literatura para interpretar las escrituras. Y para él, la escritura tenía 4 significados diferentes, aunque para simplificar solo usaremos 2. Tenía un significado literal y un significado espiritual. Ahora bien, lo que es verdaderamente real es el significado espiritual, no el literal. El literal no es importante, lo importante es el significado espiritual. Así vemos, por ejemplo, a Orígenes hablando con los filósofos paganos y estos escriben a Orígenes y le dicen, nuestro Dios es mejor que tu Dios. Nuestro Dios nunca destruyó el mundo con un diluvio. A lo que Orígenes contesta, oh, eso tiene un significado espiritual, no un significado literal.
No significa que Dios realmente destruyera el mundo con un diluvio. Tenemos que darle un significado espiritual. Como pueden ver, su modelo era el neoplatonismo, el cual determinaba su concepción de la literatura, y los métodos neoplatónicos de interpretación de la literatura se imponían a las escrituras, convirtiendo la Biblia en un buen libro neoplatónico en lugar de ser la Biblia la que instruyera la cultura de la época. Como tenemos poco tiempo, voy a pasar esto. Así que básicamente Orígenes decía, para mí la Biblia es la autoridad. Pero, y esto es muy poco obvio si lees sus escritos, el neoplatonismo era su autoridad, particularmente en cualquier aspecto en el que el neoplatonismo se desviara del pensamiento bíblico. Si uno sigue el neoplatonismo y no las escrituras, convierte la Biblia en alegoría. Aquí es donde se encuentra el filtro filosófico. Quiero asegurarme de que lo entienden. Orígenes tomó la Biblia, le superpuso el neoplatonismo y la Biblia se convirtió en un buen libro neoplatónico. De manera que, para la Iglesia primitiva y durante la Edad Media, si querías conocer a Dios, y mañana por la mañana tendremos una ilustración que ayudará a comprender esto mejor, si querías conocer a Dios, tenías que empezar desde tu concepto de la realidad. Y cualquiera que fuera ese concepto, o bien lo imponías a la Biblia como hizo Orígenes, o bien argumentabas directamente desde ese concepto de realidad como es Dios. Y veremos algunos ejemplos de eso. Llegamos a la Edad Media. Los nuevos sistemas filosóficos implican nuevos métodos para hacer teología y nuevos resultados teológicos. Y desafortunadamente, la luz de las Escrituras casi se extinguió durante la Edad Media, debido a la imposición de filosofías externas por encima de ellas. Durante la Edad Media se desarrollaron argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios, y solo explicaré unos pocos muy rápidamente, por falta de tiempo. Uno de ellos fue el argumento de Anselmo. Básicamente, Anselmo dijo que nuestra mente es perfectamente congruente con la realidad, de modo que, sea lo que sea aquello que pensemos, así es como debe ser la realidad. Ahora le añadimos un poco de neoplatonismo y también un poco de aristotelismo. La forma en que pensamos es como debe ser la realidad. Y su pregunta es, ¿existe Dios? Incluso el necio que dice en su corazón que no hay Dios, tiene el concepto de un Dios. Así que la pregunta es, ¿existe Dios? Bueno, él dio una definición de Dios. Dios es un ser de tal magnitud que no se puede concebir nada más grande. No se puede pensar en nada más grande que este ser. Bien, entonces, ¿existe dicho ser? Bueno, si digo que ese ser no existe, veamos. ¿Usted existe? ¿Eso cree? Muy bien. Entonces afirmamos que Él existe. Bien, estoy de acuerdo, Él existe. Si usted existe, pero ese ser de tal magnitud que no puede concebirse nada más grande no existe, estamos ante una contradicción del pensamiento, ¿verdad? Y eso no puede ocurrir. No podemos tener contradicción del pensamiento. Mis pensamientos reflejan perfectamente la realidad, así que si puedo concebir a Dios, Dios debe existir. ¿Ven cómo se trata de un argumento racional para la existencia de Dios? No depende de los sentidos, no depende de ningún otro sistema filosófico. Es un sistema totalmente racionalista. Y basándonos en ese racionalismo, desarrolló todo un concepto. Nuevamente no tenemos tiempo, un modelo completo sobre quién es Dios. De modo que sea lo que sea que pensemos, eso es la realidad. Así que si pensamos que hay un ser de tal magnitud que no puede concebirse en nada más grande, dicho ser debe existir en la realidad. Bien, otro argumento, el argumento del diseño. Mucha gente usa el argumento del diseño en la actualidad. Y quiero decir, en primer lugar, que no es un mal argumento. Ahora veremos cuál es el problema con este argumento. Básicamente, los teólogos vieron diseño a su alrededor
y se preguntaron, ¿hay un diseñador? Y respondieron, sí, hay un diseñador, pero había una pregunta que no podían responder. De esto hablaremos un poco mañana por la mañana. No podían decirnos quién era el diseñador. ¿Es el diseñador el universo en su conjunto, el Dios del panteísmo, el Dios del politeísmo, el Dios de la Biblia, una supercomputadora, el azar? Descartamos el azar porque las probabilidades son demasiado pequeñas, pero cuando decimos que la probabilidad es de 1 entre 25 millones, estamos diciendo que hay una posibilidad, ¿verdad? Pudo suceder por casualidad, incluso aunque las posibilidades eran infinitamente pequeñas, porque a pesar de todo, esa posibilidad existía. Así que básicamente, Dios tenía que ajustarse a cualesquiera que fueran los argumentos a favor de su existencia. Quiero hacer un pequeño inciso. Creo que este es un buen argumento, pero no es un argumento fundacional. Si hacemos creer a la gente que hemos demostrado la existencia de Dios mediante nuestro argumento fundacional, nos convertiremos en Dios, nos colocamos en el lugar de Dios y ponemos otra cosa que no es la palabra de Dios en el lugar de Dios. Escolasticismo. Avanzamos hasta Tomás de Aquino. Para Tomás de Aquino, este método teológico comenzaba con las leyes de la naturaleza, que por cierto venían de Aristóteles. Y la verdad de la naturaleza por un lado y las escrituras por otro. Así que para él, quiero asegurarme de que entienden esto, es la Biblia y... ¿Se dan cuenta? La Biblia y... Esa I es una palabra pequeña, pero es una palabra importante. Cuando lleguemos a la Reforma veremos por qué. ¿Pueden decirlo conmigo? Quiero asegurarme de que dentro de 10 años recuerden esto. La Biblia... Bien, intentémoslo de nuevo. La Biblia... Muy bien, este es un grupo genial. Entonces la Biblia y la naturaleza, la Biblia y el Papa, la Biblia y los consejos eclesiásticos, la Biblia y la filosofía, etc. La Biblia y la ciencia, etc. Así que Tomás de Aquino, aquí tenemos nuevamente la Biblia y la naturaleza, la tradición, el Papa, los concilios eclesiásticos, la filosofía, etc. Bien, las escrituras eran el supuesto punto de partida de Tomás de Aquino. Pero, desafortunadamente, no tomó el camino que conducía a una teología basada en las Escrituras. Tomó el camino hacia una teología basada en Aristóteles. Las proposiciones fundamentales de las Escrituras son el punto de partida o las premisas de su pensamiento teológico, pero estas tienen lugar en el contexto de la filosofía aristotélica. Entonces, según Tomás de Aquino, existen dos fuentes de conocimiento. Dios se revela en las Escrituras y Dios se revela en la naturaleza. Ahora reflexionemos sobre esto, porque probablemente estén pensando que incluso Elena de White dijo algo parecido. Vamos a comprobarlo en un minuto, ¿de acuerdo? Hay dos fuentes independientes de revelación. La revelación en las Escrituras y en el mundo natural. Y son independientes entre sí. Tenemos a Dios revelándose a través de la razón, a través del mundo natural y de las Escrituras. ¿Cuál es la relación entre ellas? Tanto la revelación como la razón aportan conocimiento a la humanidad. La revelación se recibe mientras que la razón toma los datos de los sentidos y usa la razón para traducirlos en conocimiento. Entonces, ¿cómo obtenemos el conocimiento? Bueno, tanto los datos de los sentidos como la revelación de las Escrituras nos proporcionan conocimiento y la tarea del teólogo es sintetizar ambos. Esta es la síntesis tomista. Aquí tenemos la síntesis tomista que relaciona el mundo natural con la revelación. La verdad es verdad donde quiera que se encuentre. ¿Han oído esto antes? La verdad es verdad donde sea que se encuentre. La verdad es simplemente una síntesis de la filosofía. Y ya saben, todo lo demás que la acompaña. Así que los sentidos presentan a la mente datos procedentes del mundo natural.
De modo que tenemos datos del mundo natural. La mente toma los datos del mundo natural y los convierte en conocimiento. ¿Qué pasa ahora cuando llega la revelación? La revelación encaja perfectamente en lo que ya hemos descubierto que es verdad en el mundo natural. Así que la revelación no altera nuestro concepto del mundo natural. Simplemente encaja a la perfección. Cuando llega, simplemente se ajusta de forma impecable con lo que ya hemos descubierto en la naturaleza. Así, solo con esto, podemos hablar de Dios de forma limitada y podemos entender el mundo natural. Cuando se produce la revelación especial, podemos entender más cosas acerca de Dios que no podríamos entender a partir de la naturaleza. La revelación, la razón y la naturaleza provienen de Dios y por lo tanto están en armonía. Ahora sí, ¿no decía Elena de White algo parecido? Efectivamente, pero ella usa una aclaración que marca la diferencia. Cuando se interpreta a la luz de las Escrituras. Se iluminan mutuamente cuando se interpreta a la luz de las Escrituras. Cuando las Escrituras son el fundamento de nuestra comprensión, entonces se iluminan mutuamente. De lo contrario, y hablaremos de esto mañana, en realidad nos creamos un Dios de nuestra invención en lugar del Dios de las Escrituras. De modo que la tarea de la teología es la integración de la fe y la razón. ¿Han oído ese término, integración? De alguna manera, en los últimos 25 o 30 años, como Iglesia, lo hemos adoptado y lo hemos promovido en nuestra educación. Si realmente queremos hacer integración, no hay nadie mejor que Tomás de Aquino. Es todo un maestro de la integración. Si ese es el camino que queremos tomar, deberíamos acudir a Tomás de Aquino, porque ya ha hecho el trabajo duro por nosotros. Pero veremos, cuando lleguemos a la Reforma, que allí el concepto es totalmente diferente. Y así, básicamente, la revelación proporcionó los datos y la razón proporcionó el contexto y el resultado fue... Por cierto, entiendo que tienen las presentaciones, de modo que pueden revisarlas y ver los detalles. Bueno, echemos un vistazo al Dios que resultó de este método teológico. Aristóteles habló sobre el que mueve sin ser movido. Parece un buen punto de partida para Dios, hablando de Dios, ¿verdad? El que mueve sin ser movido. Además, el que mueve sin ser movido era perfecto. ¿Nos estamos acercando a quién es Dios? ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede cuando el Antiguo Testamento dice que Dios se solidariza con nuestro sufrimiento y dolor? ¿Qué hacemos cuando el Nuevo Testamento dice que Dios estaba en Cristo, reconciliándose y reconciliándose con Él? Como Dios es perfecto, Él es el que mueve sin ser movido, y por lo tanto no puede verse afectado por nada de lo que sucede en el mundo natural. De lo contrario, no sería el que mueve sin ser movido, no sería perfecto, porque ¿cuándo es perfecto? ¿Aquí o aquí o aquí? Así, Tomás de Aquino tiene que rechazar esas enseñanzas de las Escrituras, porque no se ajustan a su concepto de un Dios aristotélico. ¿Ven cómo fue la filosofía la que determinó su concepto de Dios en lugar de las Escrituras? Y así, el Dios activo de la Biblia es finalmente absorbido por un sistema filosófico. Bien, esto es una especie de diagrama. La realidad, esto es una síntesis que sirve para la Iglesia primigenia y la Edad Media. La realidad impone el sentido en la mente de los hombres. Los teólogos intentan descubrir el mundo externo de la realidad. Y básicamente la mente del hombre es la película al fondo de la cámara. Ahora, sé que aquellos de ustedes que sean fotógrafos dirán que debería poner el tulipán al revés, pero entonces no encajaría bien con la ilustración, así que en cualquier caso, perdónenme por tomarme esta licencia. Entonces, la mente del hombre es la película, y todo lo que existe en el universo, ajeno a nosotros,
Se impone con precisión en nuestra mente. Esto es importante. Cuando lleguemos a la época contemporánea, descubriremos que esto se revierte y que la filosofía, al menos en general, ya no piensa de esta manera. En la Edad Media, la tarea de los teólogos era coordinar las verdades del mundo natural, es decir, Platón y Aristóteles, con las verdades de la Biblia. La fórmula era la Biblia. La fórmula era la Biblia. Oh, vamos. Lo hicieron muy bien antes. La fórmula era la Biblia. Genial, gracias. ¿Van a recordar esto? Bien, recuérdenlo cuando trabajen con sus estudiantes y verán por qué en un minuto. Bien, la Biblia y... El contexto y el método para descifrar la Biblia procedían del mundo natural. Y así, cuando llegamos a la época de la Reforma, era la Biblia y... la integración de la fe y el aprendizaje, y por eso sugiero como Iglesia que necesitamos cambiar a un nuevo modelo basado en las Escrituras y no en Tomás de Aquino. Y así el escolasticismo, construido sobre la Biblia, la roca y la arena. ¿Y qué le sucede a un sistema? ¿Sobre qué nos dice Cristo que debemos construir? Bien. Jesús se queja de que algunas personas construyen sus casas sobre la arena. Bueno, algunos las construyeron sobre roca y arena y eso representa bastante bien la teología escolástica, que construyó su teología sobre una doble epistemología. ¿Qué es la epistemología? Bien, nuestro concepto del conocimiento y cómo lo logramos. De acuerdo, se basaron en una doble epistemología y por eso su sistema se vino abajo. Así que... While I get that back, let me suggest you've been sitting a long time. Stand, but I want to move on to the completion here. Ok. Entonces, la Reforma reaccionó contra la síntesis escolástica. Aquí hay una fotografía del Muro de los Reformadores. Estoy seguro de que muchos de ustedes lo han visto en Ginebra. Los reformadores tenían una nueva forma de ver la teología, aunque en realidad era la antigua forma de ver la teología. Esta era la Biblia sola. ¿Pueden decir esto conmigo? La Biblia. Muy bien. Gracias. Así que para ellos la Biblia era la base para una comprensión total de la realidad, no solo de las verdades espirituales, sino de nuestra vida en general. Afirmaron el papel fundacional de la Biblia. El eslogan que usaron fue sola escritura. Ahora bien, ¿qué significa sola escritura? ¿Significa que no podemos usar ningún otro método humano? Quiero decir, dijimos que está bien usar la razón, usar los sentidos, usar nuestra experiencia, etc. Simplemente no los convirtamos en los cimientos. Entendámoslos desde la perspectiva de las Escrituras, en lugar de entender las Escrituras desde la perspectiva de estos diversos factores. Y así, la cosmovisión, la filosofía deben provenir de las Escrituras. ¿De dónde provenía la cosmovisión de Orígenes? De Platón, ¿verdad? Del neoplatonismo. Bien, ¿de dónde venía la cosmovisión de Tomás de Aquino? De Aristóteles. Muy bien. Pero aquí los reformadores dicen que debe provenir de la propia Biblia, no de un sistema filosófico. Y por supuesto, eso se aplicaría a cualquier sistema filosófico, no solo al neoplatonismo o al aristotelismo. Sí, el método para el estudio de las Escrituras debe surgir de las propias Escrituras. En lugar de imponer un sistema filosófico externo para determinar su hermenéutica, las Escrituras deben ser su propio intérprete, por lo que debemos comparar un texto con otro para comprender las Escrituras. Ahora bien, ellos no negaban que Dios pudiera hablar a través de otros canales. Dios puede hablar a través del Papa o de los consejos de la Iglesia, o de la historia o del mundo natural, pero las Escrituras proporcionan el único fundamento válido
para evaluar las bases de interpretación de la revelación de Dios y del resto de mensajes. De hecho, Dios se revela en las Escrituras y en la naturaleza, pero la naturaleza no es un testigo independiente, solo puede entenderse desde la perspectiva de las Escrituras, en lugar de ser independiente de Dios. Martín Lutero, uno de los reformadores más famosos, solo quiero remarcar lo que dice Elena White porque resalta algunas cosas. Denodadamente defendió Lutero el evangelio de los ataques de que era objeto por todas partes. La palabra de Dios demostró ser un arma poderosa. Con ella combatió. Quiero que presten atención a esto. La usurpada autoridad del Papa, la filosofía racionalista de los escolásticos, el fanatismo de Tomás Müntzer. ¿Pueden pensar en tres cosas más distintas? ¿Siguen conmigo? Una pone la autoridad en un hombre, el Papa. La otra en los teólogos escolásticos. Y la otra en los accesos del Espíritu Santo. Ahora fíjense en lo que Elena White dice al respecto. Cada uno de estos elementos de oposición, a su manera, dejaba de lado las sagradas escrituras y exaltaba la sabiduría humana como fuente de verdad y conocimiento religioso. Así que a pesar de que estos tres sistemas son totalmente diferentes, en el fondo son lo mismo. Ponen la autoridad, ¿dónde? En mí, en la humanidad, en lugar de en la palabra de Dios. Zwinglio es otro de mis reformadores favoritos y pasé por una experiencia muy similar a la de Zwinglio que me gustaría compartir con ustedes. De nuevo de una cita de Ellen White. A medida que escudriñaba las Escrituras, más claro le resultaba el contraste entre sus verdades y las herejías de Roma. Ahora fíjense en lo que hizo. ¿Se sometió a qué? Esos otros teólogos de los que hemos estado hablando, ¿a qué se sometieron? Correcto, a sus sistemas filosóficos. Bien, muy bien. Así que él se sometió a la Biblia como la palabra de Dios, la única regla suficiente e infalible. Vio que la Biblia debe ser su propio intérprete. De esto ya hemos hablado. No osó intentar explicar las Escrituras para sostener una teoría preconcebida, es decir, un sistema filosófico, sino que se mantuvo en su deber de aprender cuáles son sus enseñanzas directas y obvias. Procuraba valerse de toda ayuda posible y así pues invocaba la ayuda del Espíritu Santo que, según declaraba él, quería revelar la verdad a todos los que la investigaran con sinceridad y oración. Entonces, ¿cómo podemos llegar a comprender? Con el Espíritu Santo trabajando con nosotros. Las Escrituras, dijo Zwinglio, vienen de Dios, no del hombre, y ese mismo Dios que brilla en ellas nos dará a entender que las palabras son de Dios. ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? ¿Lo leemos de nuevo? Las Escrituras, dijo Zwinglio, vienen de Dios, no del hombre, y ese mismo Dios que brilla en ellas nos dará a entender que las palabras son de... ¿De dónde? Bien, del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Como dijimos anteriormente, algunas personas ven esto como un razonamiento circular. Bueno, déjenme preguntarles, ¿cómo salimos de un razonamiento circular? ¿Por qué el racionalista es racionalista? Porque es razonable ser racionalista. ¿Por qué el empirista es empirista? Porque siente que ahí es donde debe empezar con su sistema filosófico, etc. Si les preocupa el razonamiento circular, lo primero, no hay nada que diga que el razonamiento circular no sea la verdad. Eso es una idea griega. No es inherente al pensamiento humano. Pero si les preocupa el razonamiento circular, la única forma de salir de un razonamiento circular es a partir de las Escrituras y con el Espíritu Santo, porque las Escrituras afirman ser la palabra de Dios y el Espíritu viene del exterior y confirma en nuestros corazones que es la palabra de Dios. Así la palabra de Dios no puede errar, es brillante, etcétera, etcétera, se niega a sí misma. De nuevo, ellos se negarían a sí mismos ante un sistema filosófico en lugar de ante la palabra de Dios.
Cuando comencé a consagrarme enteramente a las Sagradas Escrituras, la filosofía y la teología, y esa escolástica es un paréntesis de Elena de White, me suscitaban innumerables objeciones. La razón por la que esto es tan significativo para mí es por una experiencia que tuve cuando estaba haciendo el doctorado. Estaba trabajando en una universidad católica y escribí un extenso artículo sobre la historia de los métodos teológicos, y al final de ese documento había un resumen de mis propios pensamientos sobre cómo debería hacerse teología. Y era que los teólogos deberían tomar las verdades de las Escrituras y las verdades del mundo natural y sintetizar ambas. Y mi profesor, que se consideraba como una especie de gurú, y siempre que se disponía a revelar alguna verdad, veías un brillo en sus ojos y aparecía una pequeña sonrisa a través de su barba. Bien, se recostó en su silla y vi ese brillo en sus ojos y esa sonrisa en su rostro. Y dijo: Ed, eres un buen teólogo escolástico. Si me hubiera dicho que tenía un cáncer en fase terminal, no hubiera sido peor. Vamos a ver, que soy un buen teólogo escolástico. Y yo allí sentado pensando, creía que este tipo era inteligente, y ni siquiera sabe la diferencia entre teología protestante y católica, porque la escolástica era la teología de Tomás de Aquino. Guardemos las preguntas para después, para que pueda terminar con lo que tengo preparado. Tendremos tiempo para hacerlas. Yo era muy tímido en aquel entonces. No le dije ni una palabra. Pero no era necesario, lo leyó en mi cara. Se echó un poco hacia atrás y dijo: Ed, lo siento, pero es así. Me llevó 9 meses superarlo y darme cuenta de que tenía razón. Luego, por supuesto, tuve que determinar qué quería hacer y cómo lo iba a lograr. Y eso forma parte de lo que hablaremos. Entonces, durante la Edad Media, si querías conocer a Dios, debías comenzar imponiendo tu concepto de realidad a la Biblia o argumentar directamente sobre Dios. Durante la Reforma, si querías conocer a Dios, ¿a dónde ibas? Al lugar donde Dios se reveló, ¿no? De hecho, Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 2. Él dice que no podemos conocer a otras personas a menos que ellas mismas se nos revelen. La filosofía y la psicología solían pensar que podíamos sentarnos tranquilamente, observar la cara de una persona, mirar esto, mirar lo otro y decidir quién era. Pero ahora la psicología ha descubierto que, a menos que escuchemos a una persona, no podemos saber quién es. Así Pablo continúa y dice lo mismo de Dios. Dios se ha revelado a través de las Escrituras y por lo tanto podemos saber quién es Él. Así que cuando Dios se nos revela, podemos conocerlo. Y así para la Reforma, solo para asegurarme de que lo entienden. ¿Tienen alguna otra sugerencia para mí? Estoy abierto a sugerencias. Las agregaré a mi presentación. Ok. Entonces, para la Reforma, la Biblia es la lente a través de la que miramos el mundo natural. Ya saben, la lente que usemos determinará lo que vemos, ¿verdad? Si usamos una lente naranja, veremos el mundo naranja. Si usamos una lente azul, lo veremos azul, etc. Esa lente es la filosofía a través de la cual vemos el mundo. Y la pregunta es, ¿usamos las Escrituras como la lente a través de la cual vemos el mundo? Para la Reforma, la Biblia sola era el firme fundamento. Y todas las disciplinas humanas se entendían desde esa perspectiva. Es impresionante. ¿Saben lo que pasó en los primeros 50, 100 años después de la Reforma? Los eruditos protestantes, algunos eruditos protestantes, para ser más exactos, volvieron al método de interpretación escolástico. Los teólogos volvieron al método escolástico en tan solo 50 a 100 años. Me pregunto si deberíamos aprender la lección.
En Norteamérica, en los años 40 y 50, se desarrolló un grupo evangélico de eruditos que retomó las Escrituras como la palabra de Dios. ¿Saben lo que están haciendo en la actualidad? Niegan la inspiración de las Escrituras y niegan las verdades de las Escrituras. Qué rápido puede suceder algo así en la historia de la teología. Creemos que nosotros, como adventistas del séptimo día, estamos exentos de las mismas cosas que les han sucedido a otros grupos en la historia de la teología. Bien, llegamos a la época de la Ilustración. La ciencia moderna se desarrolló rápidamente en la época de la Ilustración. Por cierto, ya hemos dicho que el método empírico que usa nuestros sentidos radica en que Dios nos dio nuestros sentidos para eso, para usarlos. Pero el empirismo nos coloca en el lugar de Dios en vez de aceptar la palabra de Dios como la guía para nuestras vidas. De modo que tenemos el desarrollo de la ciencia moderna, nuevos sistemas filosóficos, la nueva cosmología, Copérnico, Kepler, Galileo, Newton. La Tierra no era el centro del universo como lo había sido durante la época escolástica. La Tierra estaba en órbita alrededor del Sol. Las órbitas planetarias eran elípticas, se descubrieron nuevas estrellas, la Luna tenía montañas, el Sol tenía manchas. Los objetos caían debido a la gravedad y no porque tuviesen que regresar a su lugar legítimo en el universo. ¿Recuerdan todo eso de los sistemas filosóficos anteriores? Los planetas permanecían en órbita por las mismas leyes que hacían que las rocas cayeran al suelo. Las mismas leyes que se aplicaban en la Tierra se aplicaban también en los cielos. Los cielos estaban compuestos de sustancias materiales y los movimientos de la Tierra eran impulsados por fuerzas mecánicas naturales de acuerdo a las leyes matemáticas, por lo que la dicotomía que teníamos entre el mundo de allí arriba y el mundo de aquí abajo, el mundo material, se rompió con estos descubrimientos. La autoridad absoluta de la tradición aristotélica y escolástica fueron puestas en tela de juicio. Y la idea que quiero destacar aquí es que con el cambio en la filosofía, obviamente, había nuevas formas de mirar a Dios y nuevas formas de estudiar las Escrituras. Pero quiero destacar que los científicos fueron cuestionados por decir que los planetas giraban alrededor del Sol, en lugar del Sol girar alrededor de la Tierra, de la forma elíptica de los planetas, etc. Y Galileo, por supuesto, fue llevado a juicio. Y para muchas personas esa es la prueba de que no debemos usar la Biblia como la lente a través de la cual entender el mundo natural. Bueno, déjenme preguntarles, ¿de dónde procedía el concepto platónico del universo? Venía del pensamiento griego, no del pensamiento bíblico. Y ese pensamiento griego estaba tan integrado en la teología que no podían pensar de otra manera. La teología escolástica no era capaz de salirse del pensamiento griego. Estaban enquistados. Así que Galileo estaba reaccionando en contra de la filosofía griega, no de la teología bíblica. De hecho, él mismo era una persona bastante bien formada. Terminamos por hoy y retomaremos mañana. Solo quería dejarles una conclusión. Mañana hablaremos un poco sobre la era de la Ilustración. ¿Recuerdan que dijimos que nuestra filosofía determina nuestra hermenéutica, nuestra teología? Entonces, ¿cómo afectó la Ilustración a la hermenéutica y a la teología? ¿Y cómo nos afecta aún en la actualidad? Gracias por su atención. Son un grupo magnífico. Que Dios les bendiga.